Buenas noches, tardes, días. El día de hoy vamos a realizar un video para la materia de comunicación oral y escrita. Mi equipo está conformado por Ricardo Martínez Payán, Jesús Alejandro Chillop Hernández y su servidor Roberto Ángel Cruz Rosas. Sin más que decir, vamos con el video. En este video buscaremos soluciones a la acentuación de palabras, comas y puntos en relación al texto. Hablaré un poco sobre la acentuación. Las palabras se acentúan gráficamente dependiendo de dónde esté situada la sílaba fuerte. Todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan acento gráfico o tilde. ¿Cómo saber dónde poner el acento? Si el acento prosódico está en la última sílaba, es palabra aguda. Si el acento prosódico está en la penúltima sílaba, es palabra llana. Si el acento prosódico está en la antepenúltima sílaba, es palabra esdrújula. Si el acento prosódico está en el interior de la penúltima sílaba, es palabra sobre esdrújula. Continuamos. Estrategias para aprender a utilizar acentos en una forma correcta. Comenzamos con la segmentación silábica. Primero que nada debemos aprender a segmentar silábicamente las palabras. Esta estrategia comienza separando las sílabas de algunas palabras. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro donde las palabras están siendo separadas, como esta que es mantel, abeja, electricista, aeropuerto y ciudad. De esta manera vamos a ir señalando las sílabas y vamos a ir separándolas para tener un segmento conforme a lo que vamos a acentuar. El número 2 se llama identificación de la sílaba tónica. Una vez entendido el paso de la segmentación de sílabas, procedemos a explicar este paso. Consiste en rodear letras de un conjunto de palabras. Para identificar rápidamente este paso lo podemos realizar cantando. Un ejemplo es la palabra que más fuerte llega a sonar en la palabra, que en este ponemos mantel, que sería la E, la T, la E y la L, que vendrían siendo esas sílabas las que más fuertes suenan, por así decirlo. Abeja, electricista, aeropuerto y ciudad. Esas son las palabras que llevarían la sílaba tónica, la sílaba un poco más fuerte para saber dónde irá el acento y dónde debe de escucharse un poco más fuerte. Como número 3 tenemos la categorización de palabras. Después de pasar a los datos anteriores, explicamos los distintos tipos de palabras que existen en función de dónde se ubica la sílaba. Un ejemplo, tenemos las palabras agudas, esdrújulas, llanas y sobreesdrújulas. La sílaba tónica más fuerte o donde recae el golpe de voz va siempre al final. Un ejemplo, igual con las mismas palabras, mantel, corazón, dormir, ciudad, jabalí. En este momento tenemos rodeado las últimas palabras que vendría siendo lo que más duro suena. Tenemos las palabras llanas. La sílaba tónica más fuerte o donde recae el golpe de voz va siempre la penúltima, es decir, siempre queda atona después. Un ejemplo, aquí tenemos todo subrayado: azúcar, boca, pantalones, lápiz y difícil. En este ejemplo llegaría en la Z y en la U, en la B y la O, en la L y la O, en la L y la A y en la F y la I. Las palabras esdrújulas es la sílaba tónica más fuerte donde cae el golpe de voz. Va siempre antes de la penúltima, es decir, siempre quedan dos atonas después. Y tenemos la sobreesdrújula. Si creemos que esta es la nomenclatura, puede poner mucho lío, podemos tratar la sobreesdrújula como esdrújula e indicar que es esdrújula cualquier palabra a la que quedan como mínimo las sílabas atónicas a partir de la tónica. Un ejemplo, tenemos plástico, características, ácido, cuéntamelo y aéreo. En este caso van subrayadas más palabras que vendrían siendo las que van casi al principio, pero no siempre es así, como en este ejemplo de características, que vendrían siendo la R, la I y la S, o en este ejemplo de ácido, que nada más vendría siendo la A. Damos continuidad con mi compañero
Ricardo, que él va a explicar sobre los puntos finales en los textos. Sí, continuando con la explicación de mi compañero Roberto Cruz, hablamos sobre los puntos. El punto es en sí un signo de puntuación, todos lo conocemos, es el símbolo de punto, punto y aparte, punto final. Se usa para indicar el final de un párrafo o de un texto que no sea exclamativo ni interrogativo, o sea, que no puede intervenir, ¿verdad?, entre los símbolos de pregunta o de exclamación. Ejemplo, el punto lo podemos utilizar para finalizar un texto, para cambiar una idea o para dividir un párrafo. Se le llama punto final, punto y aparte y punto y seguido. De este lado tenemos estrategias para no tener errores. Para no tener errores al colocar un punto, debemos tener en mente que son pausas. La lectura se detiene por un momento para que el lector comprenda más, así sabemos utilizar el punto y seguido. Aquí no le ha pasado, ¿no? Que cuando estás leyendo, pues el punto significa una pausa para que puedas comprender lo que acabas de leer y se pueda entender mejor. Sirve también para darle una estructura al texto y que el contenido tenga un cierto significado. Número 2. Después de esto, para saber utilizar bien el punto y aparte, ten en mente la separación de párrafos. Esto sirve para darle cuerpo y separación a un texto. Y número 3, el punto final, como su nombre lo explica, finaliza un texto. Para no tener errores al colocarlo, se recomienda leer el texto o saber sobre él e indicar dónde se acaba. Enseguida va a continuar mi compañero Chilopa. Una explicación, compañeros. Desgraciadamente, mi compañero Jesús ya no pudo participar en este equipo. Por ende, me tocó a mí hacer la tercera explicación, perdón. Entonces vamos con ello. Les voy a hablar un poco sobre el uso de las comas. La coma es un signo gráfico que representa una pausa breve a comparación con el punto y se utiliza con frecuencia en toda la clase de textos. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente o la mayoría de los textos tienen comas, porque si no las tuvieran, pues sería muy, no sé, muy cansado para los lectores el no poder tener una pausa para tomar aire, ¿comprenden? Entonces la coma sí se utiliza mucho en los textos, ya sea para separar, no sé, una idea, para explicar un poco más y se entienda un poco mejor, para tener un descanso de aire. Entonces a eso es lo que se refiere con esta breve explicación. A continuación les explicaré un poco sobre unas estrategias. Son más, pero para no hacer muy largo el video, nomás les voy a explicar poquitas. Bueno, tenemos como primera estrategia aprender a ampliar la coma para separar los miembros de una enumeración. Como hemos visto en varios textos, pues al momento de que tú mencionas varias cosas, escribes varias cosas sobre una lista, unos nombres, esa lista tiene que ir estructurada ya sea en forma de lista, con, o así decirlo, con viñeta o con una mención o en, en línea recta, pero aquí se va separando nada más con la coma y eso hace que el texto tenga estructura y por ende se entienda. Aquí tenemos un ejemplo que si hubiese un texto largo y estuviera esta lista, así es como se separara: manzanas, peras, uvas, limones y toronjas. Así es como se debe de poner. Al final, en la última palabra ya no lleva la coma, por ende, porque como es el final, ya no lleva coma, lleva la Y. Os voy a explicar un poco sobre otra. Saber cuál es el sujeto y el verbo de la frase. Entre ellos no debe llevar coma. Ejemplo: Rubén comió un bocadillo. Ese es un ejemplo erróneo. Para que la palabra esté correcta, no debe de tener la coma, porque está el sujeto
entre el verbo y se pronuncia directo. Rubén no comió un bocadillo, porque si no, se escuchará Rubén comió un bocadillo. Entonces, esa pausa sí hace que el texto cambie por completo. Entonces, esas son estrategias que tenemos que tomar en cuenta al momento de escribir un punto, ya sea un punto, una coma, este, ya sea para comprender más la lectura o incluso si la lectura es muy larga, tener momentos de descanso, puesto que si no sería muy agotado para los lectores leer y leer y leer y no tener una pausa o hasta llegar a un punto. ¿Me comprenden? Muchas gracias, compañeros. Estas fue las 3 estrategias para no tener errores en la redacción de textos. Desafortunadamente mi compañero Jesús ya no pudo participar, pero el video se hizo a cargo de Ricardo y su servidor Roberto. Espero que les haya gustado mucho, hayan entendido algo de lo que les dimos a explicar. Me despido, compañeros, muchas gracias.